el emperador y su furia. Así recordaba una adepta hospitalaria, en una de las naves preparándose para el asedio al mundo del hereje. Dentro de una trinchera, la adepta hospitalaria trataba de operar al comandante de la guardia, el cual tenía el cuerpo abierto desde la clavícula hasta la rodilla, pero no estaba muerto, su sangre encontraba cómo regresar a las venas, y el aire a los pulmones, en un festival de horror, para cualquiera que fijara su mirada en el comandante, mientras la adepta trataba de alguna manera cerrar tal daño, pidiendo a los soldados cercanos que lo sujeten, ya que el comandante no dejaba de retorcerse y gemir de dolor. Su herida estaba cubierta de un color morado, un arma profana, era la responsable, el corte no dejaba de crecer y se podían ver como los órganos se abrían en un aterrador son de estertor, le faltaban palabras a la adepta para describir todo, saber qué debía hacer para desinfectar toda la zona abierta, parecía imposible. Salvarlo era vital para la guardia, los que la ayudaban no podían voltear a ver, el corte empezaba a llegar a las costillas, ¿qué debía hacer? Se preguntaba, ¿acaso si lograba purificar de alguna manera con fe su cuerpo, lo que mantenía vivo al comandante desaparecería, era siquiera brujería, para que funcionase, o vil tecnología y no lograría lo necesario? Volteó atrás para pedir ayuda a su maestra, pero solo vio la pistola Volter que ésta usaba recordando que su maestra ya no estaba, ella aún era una aprendiz y este era su primera prueba de campo. Había visto demasiado en muy poco tiempo, volviendo en sí recordó sus palabras y confió en el emperador, tomó su símbolo de fe, pero no estaba lo suficientemente preparada para poder canalizar su fe como debía. Sus intentos solo le causaban más dolor, viéndose incapaz para ayudar decidió que debía darle la paz imperial, ¿qué más podía hacer? Apuntando su arma. Una burlona risa se escuchó. El comandante no murió, aún con el cráneo abierto seguía vivo, seguía siendo consciente, siendo nada más que un montón de carne. ¿Cómo terminaron ahí? Se preguntaba la hermana hospitalaria. Cuando llegaron al planeta eran más de 1500 soldados. Además de ellas, pasando las cegadoras tormentas de arena se toparon con los últimos supervivientes del planeta, los cuales, según ellos, habían estado resistiendo incansables contra los sinos, pero aquellos humanos no eran más que marionetas de los alienígenas. Les indicaron el camino guiándolos a una trampa, un campo de trincheras abandonadas, en las cuales lucharon otros desafortunados ejércitos antes que ellos, los cuales desaparecerían quedando sus provisiones casi intactas, y ahora ellos correrían la misma suerte. El Administratum acaso no sabe lo que pasa ahí, o están ocupados en otros asuntos. Era imposible volver por donde vinieron. Los asquerosos sinos se habían aburrido y decidieron hacer todo más lento y tortuoso. En todo momento eran atacados, y toda la trinchera parecía estar siendo manipulada por los sinos, los cuales podían moverse por estas con una gran facilidad como si fuera un arte, secuestrando a muchos. Si te descuidabas serías el siguiente. Pasaban los días, era imposible dormir. Después de divertirse con los prisioneros, los soldados eran devueltos en un estado de locura o crucificados en placas de metal, además amarrados en finos alambres carmesí afilados, siendo imposible ser rescatados sin que estos sientan más dolor. Así fue hasta que la última adepta hospitalaria, que quedaba de todas sus hermanas por suerte o porque así lo quisieron los sinos, no pudo darse el lujo de descansar un segundo. Pasó días despierta, solo pudiendo descansar por unos breves instantes, protegida por varios soldados, quienes la veían como el último destello de luz. Sabiendo esto, la adepta dio cada gramo de fuerza para ayudar a todos los heridos, instruyendo a algunos otros soldados para que ellos también pudieran hacer algo por sus compañeros. La moral estaba por los suelos, la falta de comida y agua empezaron a pasar factura, algunos ya disparaban por disparar, inmersos en la frustración, y otros ya estaban entrando en pánico. En un intento para evitar que todos perdieran la cordura, se mintió deliberadamente sobre lo que pasó con el comandante, ya que fue atacado cuando un sino se infiltró por las caóticas trincheras hasta llegar a él desde donde comandaba, y muy pocos sabían sobre lo que pasó. Dicho esto, ahora dirigiría desde una de las oficinas de estas viejas trincheras. Pasaron los días y las órdenes del comandante, por más decoradas con discursos que estén, los soldados no soportaban más esto. Habían pasado de ser 1500 a solo 281 y más de la mitad eran heridos. Era imposible no escuchar gritos de agonía, armándose una revuelta con los soldados quienes habían salido de sí, llegando hasta la oficina de la cual el comandante no había salido, matando a los que la resguardaban, encontrándose con la terrible escena. Casualmente los
vecinos los habían dejado de atacar y se reían de lo patéticos que se veían, reanudando su ataque una y otra vez regocijándose. En las siguientes horas los Drukhari soltarían a sus prisioneros como nunca antes, ya que les parecía divertido ver correr a sus asustados esclavos hacia los humanos en las trincheras. Estos, cansados a más no poder, dispararon contra ellos, incapaces de reconocerlos, para luego ver horrorizados cómo dispararon contra sus propios compañeros y personas con partes de otros. Las pocas raciones que les quedaban estaban podridas o estaban embadurnadas con un lento veneno alucinógeno para que peleen más entre ellos. Algunos recurrieron a alimentarse de algunos heridos para poder luchar un día más. La adepta hospitalaria le tocó ver el lento descenso de todos a un crudo abatimiento y pavor. Habían heridos a donde voltease. Cada uno con daños que no estaba segura si podría curar, aun con todo lo que sabía. Sus manos estaban completamente manchadas, lo había dado todo, y aún así siguió. Por cada persona que lograba mínimamente calmar su dolor, aparecían 4 heridos en su lugar y el recién tratado crucificado. Otros decidían tomar sus vidas y acabar con todo, dejando de ser una carga para ella. Aun con eso ella siguió incansable, hasta despertar de lo que pareció ser un trance. Una vez más volvió a escuchar los gritos, ya no veía a nadie luchar. Reconociendo a muchos de los últimos que trataban de defender la trinchera tirados entre los cadáveres de los que no pudo salvar, sin percatarse que eran ellos. Su ropa estaba llena de viseras humanas, casi cayendo por completo de rodillas, hasta que un horripilante, sino con brazos deformes, se le asomó a la trinchera. Los heridos que aún eran conscientes se arrastraron hacia ella. Los Drukhari se habían divertido mucho e iban por los que quedaban, arrastrando a cualquier moribundo para seguir de una forma más específica. El Drukhari llenó una de sus jeringas más apreciadas delicadamente con una sustancia viscosa. Los que estaban cerca de la adepta la sujetaron para llamar su atención pidiéndole misericordia. La adepta sacó su arma disparando a quemarropa contra el sino. Todo el escenario parecía indicar realmente que el emperador los había abandonado. La adepta tomó el símbolo de su fe e imploró fuerza al emperador, y como si de una respuesta divina se tratara, el cielo se iluminó, cayó sobre la tierra con una furia que nadie podría describir. Los Drukharis vieron atónitos su llegada. El carnicero empezó decapitando a varios Drukharis, con las cadenas de su gloriosa arma, salió del cráter para romper miles de cráneos en pedazos. Alabado sea. Sus ojos brillaban en busca de venganza por los caídos, se movía entre disparos cayendo como el anatema de todo lo corrupto. Alabado sea él. El misterioso héroe en cuestión de segundos llegó hasta ellos, tomando al Drukhari, alzándolo sobre él, partiéndolo en dos, bañándose en su sangre. Alabado sea el gran enviado. Embistió contra una ola de Drukharis, convirtiéndolos en un conjunto de carne sin sentido. Alabado sea el gran enviado del emperador. El rencor, el odio, la repugnancia, el encono, la saña, la hostilidad hacia los enemigos de la raza humana, era su impulsor. Alabado sea el gran enviado del emperador. El gran horror, miedo, temor, consternación, angustia, aversión, fobia, fue lo que sintió aquel sino que podía considerarse el cabecilla. Alabado sea el gran enviado del emperador, el gran Dome Slayer, la hermosa e indeleble imagen que se marcó en la mente de la adepta de la crueldad con la que literalmente el Slayer redució al Drukhari a una amalgama roja que no ha dejado de ver desde entonces. Hizo que dudara de qué debía ser. Convivió por un corto tiempo con aquellos que seguían al Slayer con una voluntad férrea rozando lo fanático, quienes les ofrecieron toda su ayuda, a todos los heridos y heridas ayudándolos a volver, aunque la gran mayoría no logró sobrevivir. Cuando regresó con sus hermanas fue subida de rango entre ellas, aunque claramente sentía que no estaba preparada, algunas conscientes de lo que ella vivió con su voluntad férrea. Causó que otras hermanas empezaran a seguirla viéndola como un buen ejemplo, aunque algunas tenían una mayor edad que ella. Aunque claramente seguía teniendo los conocimientos de una simple aprendiz, empezó a considerar que no sería capaz de hacer lo suficiente por ellas. Al final ella terminó aprendiendo más de sus hermanas, así que empezó a ser más versátil para los impredecibles y cambiantes campos de batalla, tomando las armas. Así podría desempeñarse mejor como combatiente y médica para los heridos cuando más lo amerite.
Cuando volvió al campo llegó a más rincones de la galaxia, pero marcada por lo que vivió empezó a ver más allá de la lucha, algo que recordaría sería cuando en un mundo, vería a unas criaturas robar la comida de un soldado caído, pero cuando estuvo más cerca se dio cuenta que eran niños, sus costillas eran visibles y sus cabellos eran largos habiendo salido porque lo que podían llamar hogar estaba destruido. Sabía que ayudar a unos niños era contraproducente en un difícil conflicto, así que los ignoró, pero esto de cierta manera se repetiría en más de un lugar. A veces no eran personas de calle, sino la misma población que ante la adversidad y una muerte segura podía ver en sus ojos destellos de lo que vio. En ocasiones, ella tuvo que actuar contra estas personas. Cuando hubo sospecha de cultos y en estilero caóticos, ella no dudó en actuar, pero algo estrujaba su corazón. Viendo arder ancianos, adultos, adolescentes y niños, sembrando duda en ella, notando los actos que antes solía ignorar. Entonces, ¿cuál era la gran diferencia entre esos monstruos y nosotros? Ya que por deber, ella también cometió estos actos, pintando de rojo sus manos. Trato de ignorar esos pensamientos, inevitablemente llego a contar mucho de lo que vivió en aquella primera misión, y cuando estalló el conflicto contra el carnicero, fue vista de no muy buena manera, pero gracias a que un psíquico vio que no era ninguna hereje, y demostrando su fe intacta, no sospecharon más de ella, pero la mandarían a la lucha contra el carnicero. De regreso a la realidad empezó a meditar lo que vio, y lo que estaba por hacer. Lo encontraré no importa qué, pero si quiero lograr llegar a él, necesitaré la ayuda de mis hermanas. Sería complicado, estas tenían órdenes de acabar con ella si sospechaban mínimamente que ella había sido tentada por algún poder maldito. Si todo es verdad sobre el carnicero, estaba dispuesta a asumir las consecuencias y morir enfrentándose al monstruo que todos aseguran que es, pero ella sabe que el emperador no abandona y él es la evidencia de ello. En lo profundo de la disformidad, una entidad poderosa, portadora del placer absoluto en su máxima expresión, se agitaba, asqueada por lo que sintió, estaba furiosa, y actuaba como si a una pequeña criatura le hubiesen arrancado de las manos un dulce. Sus más grandes demonios hacían hasta lo imposible por calmarla, pero su enojo y frustración solo aumentaban, fijando su mirada en una persona, pero pronto un gran sentimiento de interés recorrió su mente, poniendo una pequeña sonrisa. Unos marines de los hijos del emperador, gracias a sus sensibles acrocordones sabían qué pasaba con su dios e iracundos, porque el placer de su dios fue perturbado, se disponían a actuar. Pese a ello era claro que alterar a un dios del caos era algo que no cualquiera podría hacer, así que decidieron escudriñar su origen. Despertando su nave llena de carne viva, sus víctimas mórbidamente mutadas volvieron a gritar, con sus estómagos transformados en húmedos y placenteros lugares donde hundirse. Hicieron un llamado a un gran demonio del placer para que con su olfato les señale el camino a su origen y los ayude a llegar al comienzo de todo.